Hola chicos, buenos días. Buen día, buen día. Buen día a todos. Buen día, buen día. Bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bienvenidos a todos. Bien, el día de hoy, habiendo abordado el tema del contrato de compra-venta, corresponde que podamos ver otro de los contratos nominados en el Código Civil, y conforme va en el esquema de dominio en imagen, para poder establecer el contrato de permuta. Si pretendemos definir lo que es el contrato de permuta, vamos a establecer de que este contrato es aquel por el cual o por medio del cual las partes van a realizar la transferencia recíproca del derecho propietario de bienes o cosas, buscando una equivalencia entre el valor de estos. En ese sentido, está por demás decir que el contrato de permuta no necesariamente se encuentra previsto, por ejemplo, en cuanto a la forma, en el contrato o en el artículo 491 del Código Civil, que dicho sea de paso es un precepto legal que siempre se ha recomendado se tome muy en cuenta a momento de respetar la forma de los contratos, porque viene a ser un requisito indispensable, ya aquello que nos vaya a ordenar la norma de que se debe hacer en formato público y aquellos contratos que se deben hacer en formato privado, ¿cierto? Es algo que ustedes ya lo conocen perfectamente. Entonces, el Código Civil establece la existencia de un contrato denominado contrato de permuta, que básicamente y de una forma más objetiva tiene que ver con que dos partes se pongan de acuerdo y establezcan una transferencia recíproca del derecho propietario de los bienes que pudieran tener. Una de las características de este contrato va a ser la reciprocidad de la transferencia que vayan a hacer de los bienes, en virtud de que ambos bienes deben guardar una similitud en su valor. Los sujetos de este contrato, ¿sí? van a estar conformados
por aquellos que se van a denominar permutantes. En alguna línea doctrinal o corriente se ha establecido inclusive, ¿no? Se ha establecido en primera instancia reconocer a estos sujetos del contrato de permuta como permutado y permutante. Esta denominación ha sido ciertamente cuestionada. ¿Por qué? Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. ¿Cómo me escuchas? Más o menos, doctor, se escucha entrecortado, perdón. Estoy lejos del web. A ver, vamos a ver definitivamente esto. Ya. ¿Cómo me escuchas ahora? Mucho mejor. Sí, ahora sí. Ok. Veníamos abordando el tema, después de haber visto el tema del contrato de compra-venta, mediante el esquema que ustedes ven en pantalla, habiendo abordado los pormenores del contrato de compra-venta, corresponde que hoy abordemos el tema de el contrato de permuta. Y decíamos que el contrato de permuta, que también es un contrato nominado en el Código Civil, establecido en el artículo 651 más específicamente, tiene que ver con aquel contrato por medio del cual las partes se transfieren de forma recíproca el derecho propietario de los bienes o cosas, o en su caso, intercambian el derecho propietario de esos bienes, destacando una característica de que el valor de esos bienes que van a permutar tiene que guardar similitud en el monto o la cantidad. Y de existir alguna diferencia, pues una de las partes debe de poner o resarcir esa diferencia en el valor de los bienes. Como bien saben ustedes, la figura de la permuta tiene antecedentes incluso más allá del derecho romano, que a la fecha se van dando en algunas ocasiones o situaciones todavía, incluso en nuestro país, con las famosas ferias del trueque. No sé si alguna vez han asistido a alguna feria del trueque, que básicamente comprende el intercambio de bienes, ¿cierto? Ya sea por un peso similar, ya sea por un valor similar o alguna característica que pueda viabilizar ese intercambio llamado trueque. El contrato de permuta, siendo un contrato típico previsto en el Código Civil, decíamos, tiene que ver precisamente, primero, que es un contrato. Un contrato por medio del cual las partes, de forma recíproca, se transfieren la propiedad de bienes o intercambian derechos. ¿Cierto? No es novedoso decir que inclusive en publicaciones periodísticas se pueda encontrar ofertas de permuta en la que una parte interesada lógicamente establece que desea permutar una camioneta modelo 2019 marca Ford, ¿no? 150 con un lote de terreno de 500 metros por la zona este. No sé si alguna vez han podido advertir esa clase de comunicados o de ofertas. Un bien por otro bien. El derecho propietario de esta camioneta con el derecho propietario de este terreno. Encontrando un valor similar, cercano o igual,
las partes mediante el contrato de permuta toman la decisión de forma recíproca de transferir esos bienes que son de su propiedad. Reitero, de existir alguna diferencia, la parte obligada debe reponer ese monto, esa diferencia, para encontrar un equilibrio perfecto entre las prestaciones, entre los bienes que se van a transferir, ¿cierto? Bien. Los sujetos de este tipo de contrato denominado permuta, ¿ya? De este tipo de contrato denominado permuta, actualmente se denominan permutantes a ambos. Ambos sujetos se denominan permutantes. Anteriormente decía que la doctrina nominaba a un sujeto permutante y al otro sujeto permutado. Pero surge la crítica, surge la discordia desde el punto de vista de lo establecido inclusive en el Código Civil, en el artículo 651, cuando dice que por medio de este contrato las partes se transfieren de forma recíproca. Y el establecer a uno de los sujetos permutantes y al otro permutado, estaría estableciéndose no una transferencia recíproca, dice, sino una oferta y demanda. Una permutante y una permutado. De ahí que queda establecido que los sujetos en el contrato de permuta se van a denominar permutantes. ¿Ya? Ahora, así como en el contrato de compra-venta, ¿cierto? Establecimos que tanto el vendedor como el comprador tenían derechos y obligaciones. La obligación del vendedor, como propietario del bien que vendía, era la de garantizar la pacífica posesión y tenencia del bien que se había vendido a favor del comprador. De la misma forma, chicos, de la misma forma, en el contrato de permuta, ambos, de forma recíproca, deben garantizarse la pacífica, quieta y tranquila posesión de los bienes que han sido objeto de la permuta, es decir, objeto de esa transferencia recíproca. ¿Qué ocurre? Trabajemos con el ejemplo dado. ¿Qué ocurre si uno de los permutantes sufre perturbaciones o molestias de parte de terceras personas con respecto al bien que ha permutado? Es decir, que alguien aparezca y reclame algún derecho sobre ese bien o cuestione el derecho propietario sobre ese bien que uno de los permutantes se ha transferido recíprocamente con el otro. El que era propietario de ese bien que ha sido permutado tiene la obligación, por la cláusula de saneamiento y evicción, ¿sí? Tiene la obligación de salir en defensa del otro permutante, de defender que aquello que le ha transferido tiene todo legalmente en orden, ¿cierto? Y no hay asunto pendiente, menos gravámenes sobre ese bien que se ha permutado. Es una obligación de evicción que se tiene. Ustedes se acuerdan qué es el saneamiento y evicción, ¿cierto? Que lo vimos en temas anteriores. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? La verdad. Diego y Denia. ¿Se acuerdan qué es el saneamiento y qué es la evicción? Los escucho.
¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos? Denia, ¿nos acordamos o no? Doctor, por ejemplo, respecto, ¿cómo se dice? Al Saneamiento y evicción. se puede decir que es el que ampara al comprador, doctor, ¿Ya? cuando compra un bien inmueble. ¿Ya? ¿Cómo lo ampara? Eh, pues, mm, se podría decir que a través de una resolución, doctor, o ¿Y lo ampara de qué? em, No se no me acuerda. acuerdo muy bien, De los doctor. vicios del contrato, ¿no es, doctor? ¿Perdón? ¿No la ampara, digamos, de los vicios del contrato o digamos que haya algún error en él? Podría ser. Podría ser. Básicamente, si se acuerdan, cuando vimos los primeros temas sobre los contratos y tocamos especialmente el saneamiento y evicción en el contrato de compra-venta, establecimos de forma clara, desde el punto de vista inclusive del derecho propietario, que para vender, para enajenar, para transferir un bien, sea mueble o inmueble, ¿no? ¿Sí? El vendedor, que debe ser el propietario, cuenta con el poder de disposición del bien, ¿cierto? Usar, gozar y disponer. Esa es la propiedad. Ahora bien, teniendo el poder de disposición porque es el propietario, toma la decisión personal de vender ese bien, de transferir. Y ese bien transferido a favor del comprador, ¿cierto? A favor del comprador, debe estar libre de cualquier tipo de perturbaciones o molestias de terceras personas. Si alguien apareciera una vez vendido el inmueble a molestar al comprador, ¿quién tiene que salir en defensa de este? El vendedor, ¿cierto? El vendedor tiene que defender al comprador y decirle, yo le he vendido, yo soy el anterior propietario y en mi legítimo derecho de vender le he transferido este bien. A eso se llama evicción, ¿ya? Y si ustedes revisan el artículo 652 del Código Civil, en el tema del contrato de permuta, van a encontrar que el señalado artículo dice lo siguiente. Si el permutante que ha sufrido la evicción de la cosa recibida en cambio no puede o no quiere recuperar la cosa entregada por él, tiene el derecho al valor de la cosa que ha motivado la evicción según las normas de la venta. La evicción es la garantía que todo vendedor le debe dar al comprador de que el bien que le ha vendido está libre de cualquier problema legal, que nadie lo va a perturbar, que nadie lo va a molestar. Esa es la evicción. Y el saneamiento, lógicamente, tiene que ver que le estoy vendiendo el inmueble con todos los papeles en orden, con planos, con impuestos pagados al día, con la inscripción catastral,
con el título de propiedad, con el folio real, absolutamente saneadito, como decimos. De ahí viene saneamiento de la cosa vendida. Todo en orden legal. Ese es el saneamiento. Y la evicción es lo que acabamos de decirles. ¿Sí? La obligación que tiene el vendedor de garantizar, de asegurarle al comprador la pacífica tenencia, la pacífica posesión sobre el bien que ha comprado y que ha sido vendido por el vendedor, lógicamente. Ya, no se olviden. Fíjense entonces, ¿por qué avanzamos como primer tema el contrato de compra-venta? Porque dijimos la anterior clase que el contrato de compra-venta era el contrato tipo. Era uno de los contratos, si no el más completo, uno de los más completos, ¿sí? Y cuyas cláusulas nos iban a servir para ver los otros contratos. En el caso del contrato de permuta que ahora estamos viendo, ¿cierto? Se dan cuenta, también interviene pues el principio de saneamiento y evicción. Saneamiento porque yo como permutante con don Simón tengo la obligación de entregarle todos los papeles del bien que estamos permutando en orden, para que él tenga todo el camino viable de poder hacer su cambio de nombre. Y evicción, porque si alguien lo perturba, alguien lo molesta en su pacífica posesión, en su propiedad que es ahora porque le he permutado, yo tengo que dar la cara bajo el principio de evicción y garantizarle que todo está bien y que nadie le va a molestar. ¿Sí? Eso es lo que se conoce por saneamiento y evicción, no se olvide. Imagínense que una vez vendido o permutado un bien, a ver, yo le permuto un bien a Denia, cambiamos un lote de terreno con un vehículo, le entrego el vehículo y ella me entrega el lote de terreno. Pasado mañana aparece un señor y le dice, ¿qué está haciendo con ese vehículo? Es mío. ¿Qué es lo que va a hacer Denia? ¿A quién va a convocar o llamar? Al vendedor Al vendedor, o o al sea, que... a mí. Sí. Me va a llamar inmediatamente y me va a decir, licenciado, hemos hecho un contrato de permuta, yo le he entregado el lote y usted me entregó el vehículo, pero aquí hay un señor que dice ser propietario de este vehículo y está queriendo, qué sé yo, llevárselo. ¿Debo o no debo ir a aclarar y defender la posición de Denia? Debo hacerlo. Porque yo le he transferido en permuta, en venta, como quiera que se llame. Y eso lo debo hacer por el principio no solamente de buena fe, sino también de evicción. ¿Listo? Esa es la evicción. El saneamiento no hay mucho problema, como les acabo de decir. Es la entrega total de la documentación legal del bien. Le debo entregar los papeles del bien en orden, todo al día. Salvo algunos aspectitos que puedo acordar con el comprador o con este caso con la permutante. ¿Listo? Bien. En el contrato de permuta, a ver, va la pregunta. ¿Quién creen que corre con los gastos? ¿El permutante 1 o el permutante 2? Doctor, ¿podrían ser los dos? Claro. Fíjense que por eso hacía mucho énfasis. El contrato de permuta tiene una palabra clave, ¿cierto? Tiene una palabra clave, ¿ya? Y esa palabra clave, chicos, es la reciprocidad. ¿Han visto ustedes alguna vez les decía las ferias del trueque? ¿Han podido participar quizás?
Sí, sí, doctor, al menos yo he visto de que, ¿En qué por consiste ejemplo, el trueque, Denia? perdón, ¿En qué consiste el trueque? en que tú me das lo que yo necesito y yo te doy lo que tú necesitas. Ya. Eh, Y estos bienes deben tener similitud o semejanza en peso, en volumen o valor, ¿cierto? sí, ¿Sí o no? sí, Ese es el doctor. trueque. Es una forma recíproca de yo te entrego, tú me entregas. Como dice Denia, ¿no? Yo te doy esto y tú me das esto. Y eso viene fruto de un acuerdo. Y el acuerdo es contrato. ¿Sí o no? Pues bien, la permuta, el contrato de permuta, siendo un contrato típico también en el Código Civil, tiene que ver con esa transferencia de propiedad de un bien con otro por parte de las dos partes que se van a llamar permutantes. Para que haya esta transferencia recíproca, esa es la palabra, reciprocidad, para que haya ahí, ¿no? Tiene que haber similitud o equilibrio en el valor de los bienes. Poníamos el ejemplo de una camioneta modelo 2019, ¿sí? Modelo 2019, con un lote de 500 metros, ¿cierto? Asumamos que una camioneta modelo 2019 esté unos $40,000. El lote esté unos 50,000, por así decirlo, ¿ya? Pero hay el interés de Denia de contar con mi camioneta y el interés mío de tener el lote. Podemos acordar una permuta, ¿cierto? Podemos acordar una permuta. La diferencia, ¿cuál sería? El monto que El quizás puede monto. ser, Muy bien, el monto. 40,000 vale el vehículo y 50,000 vale el lote. Yo debo de ponerle a Denia el valor de 10,000 más, ¿cierto? Para tener un precio similar, un equilibrio del monto. Entonces, bajo un contrato de permuta, yo le voy a transferir mi vehículo y ella me va a transferir el lote. Y encima le voy a pagar la diferencia. ¿Sí? Si alguien me molesta con respecto al lote, ¿sí? ¿A quién voy a molestar? ¿Al que me está molestando? ¿O a Denia, que me ha transferido el lote? a Denia, doctor. A Denia, porque ella me ha transferido el lote. Con ella hemos permutado. Le he entregado mi camioneta y ella me ha entregado el lote. Si alguien le molesta a Denia con respecto al vehículo transferido, ¿a quién va a llamar o convocar Denia? A mí. ¿Cierto? Me va a convocar a mí y me va a decir, licenciado, discúlpeme, pero aquí hay una persona o varias personas que están alegando que tienen derecho sobre el vehículo que me ha transferido en permuta. ¿Cuál es la obligación que yo tengo? Salir en defensa de la otra permutante, en este caso Denia. ¿Se dan cuenta? Ese es el contrato de permuta. Ese es el contrato de permuta. ¿Ya? Ahora bien, Doctor, una adelante, consulta adelante. respecto a la evicción que dice, ¿no? Cuando uno hace la permuta, que la persona, como nos hizo el ejemplo de que yo como, ¿cómo se llama? Yo tengo el camión y una persona tiene el terreno y el equivalente, digo, perdón, el tema del dinero supera la cantidad, hacemos que se, ¿cómo se dice? Que se subsane, digamos, ese tema de la diferencia del dinero. Así es. Doctor, en este caso, por ejemplo, en una permuta de
de terreno y un vehículo. Sí. Bueno, vi recientemente ayer que estaba por por derechos reales de Punata, y había un señor que reclamaba y decía de que había hecho un cambio con una persona de que él había dado su vehículo y la otra persona le dio el terreno, pero que no podían registrarle en derechos reales porque este terreno estaba dentro, era como una, ¿cómo se podría decir? Que estaba, Que no es- se me ha ido la palabra, que no se podría construir ahí porque justamente estaba en un área verde, doctor. Ah, ya. Y en este caso, ¿qué procedería a hacer? Como usted dice, ir al dueño a reclamarle, pero ¿de qué forma podría, digamos, proceder el señor este para que él pueda, ¿cómo se dice?, rescatar su bien porque él ya le dio el vehículo y esa situación? Ya. A ver, el contrato de permuta no tiene por qué tener ciertos privilegios, pero tampoco ninguna limitación. Todo contrato es un contrato como tal y como tal debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 452 del Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Deben concurrir capacidad, consentimiento, objeto, causa, forma, como le quieran llamar, ¿cierto? Deben concurrir. Entonces, ¿no? Entonces, a momento de hacer la permuta, los abogados, lógicamente junto con las partes, deben prever la revisión correcta de toda la documentación. ¿Sí? Deben prever. Es curioso en el caso que nos plantea Denia que a momento se ha hecho seguramente las visaciones en la alcaldía de esa permuta porque se visa como si fuera un contrato de compra-venta porque constituye una transferencia de derecho propietario. Se ha visado, incluso le han cobrado seguramente el impuesto a la transferencia y ha presentado sus papeles en derechos reales. En derechos reales ya ha nacido la observación. Si en derechos reales le dicen que, aunque debieran haberlo hecho en la alcaldía a momento de visar, si se trata de un predio fiscal o municipal, debían de haberlo hecho en la alcaldía, ¿no? Si lo han hecho la observación en derechos reales, es que seguramente se ha pasado alguna instrucción a derechos reales en determinada zona para no proceder a la inscripción de ningún cambio de nombre, de ninguna transferencia o derecho propietario. Corresponde, si ese es el problema, resolver el contrato, dejar sin efecto el contrato, devolverle al señor el bien que le había transferido al otro y el otro asumir su bien. Porque al parecer habría existido de pronto mala fe. El vendedor sabía bien cuál era la condición legal de su propiedad, ¿cierto? Entonces ya se genera un problema. ¿Por qué? Porque si han hecho una permuta, deben resolver ese contrato de permuta y los bienes deben volver a sus dueños originales. Eso es lo mejor que podría pasar. Lo que me causa un poco de curiosidad es que si Derechos Reales ha observado que ese es un predio municipal, ¿no? Municipal, entonces la alcaldía ya a momento de poder visar esos documentos de transferencia mediante un contrato de permuta, ya debía podido haber observado. ¿Para qué? Para que el problema no siga adelante, ¿cierto? Pero tendría que deshacerse el contrato y los bienes tendrían que volver a sus dueños. ¿Okay? Está bien, doctor. Ya. Sí, Vamos a hacer un gracias. corte, chicos.
Acá vamos a hacer un corte y en 2 segundos les paso el nuevo link, ¿ok? Está bien, doctor.